Well, good morning, afternoon, could be. Well, it's sad that I couldn't deliver the lesson um, on Wednesday on this new unit. Well, first we need to get the whole idea of the new unit. Is going to be related to Spanish sounds, yes, in contrast or in comparison to English sounds, yes. Of course, we have two main sounds, vowels and consonants, right? The first line or the first classifications are phonemes, then later there are the allophones, right? Well, we need to see some very clear differences between the vowels in English. Yes, I'm sure you know the classification. Yes, front, central, back, close, half open, open, round, unround. We have already given this first, second, third year of the English teacher training career, right? Well, for the Spanish vowels, tenemos la A, E, I, O, U, ¿sí? Están un poquito ahí ubicadas en lo que sería la posición de la boca, ¿no? Para que podamos ver la comparación, que no son la misma, son similares, pero no son la misma, ¿sí? Ya la vamos ubicando bien, ¿sí? La vamos a trabajar más adelante. Hacemos un pequeño repaso acerca de lo que sería la posición, ¿sí? La articulación, el modo todavía no, ¿sí? Pero tiene que ver con la posición de los labios, la apertura de la boca, la posición de la lengua, ¿sí? Tenemos redondeadas, no redondeadas, ¿sí? Fíjense que con esta guía de flechas y de posición y de distancia, vamos a poder dándole nombre a las vocales que vamos a trabajar en castellano, ¿sí? Los fonemas vocálicos, ¿sí? Del español van a ser las anteriores, centrales, posteriores, con su clasificación en altas, medias y bajas, ¿sí? Fíjense que están bien organizadas, por eso también para que comparen, ¿sí? La posición de los sonidos en inglés se caracterizan por ser bastante centrales algunos, ¿sí? Por ahí se mueven un poquito más en el cuadrilátero de lo que quisiéramos, ¿sí? El castellano le caracteriza esta apertura bien realizada de las vocales, lo que más tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos vocales en inglés, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos entre las altas, tenemos a la I y a la U, ¿sí? Ninguna se compara mucho con la del inglés, son bastante diferentes. La E sí es similar a nuestra en inglés, ¿sí? Ah, tiene un alófono, la E en castellano, ¿sí? Así como en el inglés. En el inglés es un fonema, ¿sí? Pero en el castellano tenemos un alófono. Tenemos la media, que ahí tenemos la E y la O, y una vocal, ¿sí? Central y baja, ¿sí? Totalmente abierta, que es la A, ¿sí? Bien. Yo quiero que mientras vayan leyendo, escuchando este video, vayan tomando notas de estas cosas que yo les voy diciendo que no están anotadas, porque esta es una lecture. Entonces, anoten las cosas que estoy diciendo, que tengo que tener en cuenta cuando comparo estos sonidos, para que lo tengan en cuenta más adelante. Bien, obviamente cuando hablamos de vocales tenemos que hablar también de los diptongos, ¿no? Sí vamos a tener diptongos formados por la vocal cerrada y una abierta, ¿sí? Y diptongos formados por dos vocales cerradas. Serían lo que tiene menos problemas. Cuando nosotros tenemos acá los diptongos formados por una vocal cerrada y una abierta, vamos a tener dos subclasificaciones. ¿Yes? Diptongos crecientes o ascendentes y diptongos decrecientes o descendientes. ¿Sí? Como ven acá. Y bueno, después cuando tenemos las dos vocales cerradas va a ser un diptongo homogéneo. Que nada por eso. Cuando hablamos de diptongos crecientes, ¿sí? O ascendentes, son porque la primera vocal es débil. Si es débil es porque es cerrada y la segunda es porque es fuerte o es abierta. ¿Sí? Ya vamos a ver en los ejemplos. Y los diptongos decrecientes o ascendentes se caracterizan porque la primera va a ser fuerte o abierta y la segunda va a ser débil o cerrada.
¿sí? Más que nada por eso. Eso va a caracterizar, ¿sí? Entonces, cuando una vocal es débil, es cerrada, ¿sí? Cuando una vocal es fuerte, es abierta, ¿ok? Bien. La última parte es mucho más fácil, diptongos homogéneos, ¿sí? Siempre son dos vocales cerradas. Por ejemplo, como la palabra ciudadano, iu, ciu, muy, buitre. eh, Tres ejemplos, me viendo más. Acá tenemos una buena clasificación y ejemplos de lo que sería crecientes y decrecientes, ¿sí? En crecientes, acuérdense que la primera va a ser débil y la segunda es fuerte, ¿sí? Acá tenemos ye, piel, ¿sí? Ya, hacia, ¿sí? Esto es porque, después vamos a ver, esto es porque está hecho con el, con la, ¿sí? Que sería el acento español, digamos, ¿sí? Nosotros nos decimos hacia, hacia, radio, viuda, ¿sí? Ya tenemos fuimos, bueno, cuadro, cuota, ¿sí? Decrecientes, acuérdense que entonces para el decreciente la primera va a ser fuerte o abierta, ¿sí? Y la segunda va a ser débil. Peine, aire, soy, neutro, pausa, bow, ¿sí? Vamos a ver qué significa esto de acá. Tiene que ver con algo arfónico de igual manera, ¿sí? Si lo vieron, si se acuerdan de la transcripción en inglés, es lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo un proceso ahí de backing, ¿sí? Bien, vamos a seguir trabajando. Empezamos con las vocales, ¿sí? Los diptongos. Ahora vamos a ver un poquito, sí, a grandes rasgos, lo que sería los fonemas en español y algunas correspondencias ortográficas, o sea, cómo se escriben, ¿sí? Tenemos el fonema A en pasa, pesa, pisa, ¿sí? Nos juntamos. Este es el fonema y esta es la letra que nos suele aparecer, ¿sí? Así como cuando estudiamos inglés, ¿sí? Pan y vino, sopa, duna, pino, boca, ¿sí? Fíjense, vayan mirando. Acá la G, ¿sí? Gato, a ver si en este, ¿sí? Hay algo diferente que podemos ver de la G de gato, que por ejemplo cuando vamos en gente, es diferente, ¿sí? Yeso, llano. Nosotros vamos a utilizar, ya les voy a mostrar cuál, ¿sí? Vamos a utilizar ya sound, ¿sí? Lo mismo que utilizamos para decir jeep, vamos a utilizar para nuestras transcripciones, porque esto de acá sería y eso, ya no, ¿sí? Ese símbolo fonético significa eso, ¿sí? Y eso, ya no, ¿ok? Acá tenemos el sonido que va, para empezar en fonemas, la G o el sonido que está en la J a veces como J, gente, mexicano, ¿sí? Ese sonido, ¿sí? Por ahora, ya vamos a ver que también va a cambiar la M, la N y la ñ, ¿sí? Que fíjense es similar a nuestra pero esta vez la colita no está atrás, sino que tiene como al frente, ¿sí? Que tenemos la transcripción fonética de año. Acá tenemos la L, aro, y cuando tenemos la doble R, por ejemplo, parra, honra, rato, ¿sí? Rufián, vamos a agregarle un pequeño este símbolo para indicar el arrastre de esa R, ¿sí? La H no representa ningún fonema en castellano, decimos que la H es muda, ¿sí? Y la letra X normalmente representa el grupo, ¿sí? Taxi. Acá sería taxi, ¿ok? Nos hace algunas pequeñas aclaraciones para que nosotros veamos, ¿sí? La S que estamos hablando de hoy ya, saco, acá sería saco, zapato, cena, ¿sí? Y bueno, que tenemos de la Y, que nosotros vamos, acá tenemos vaya, esto es vaya, y ese es vaya, vaya. No vamos a utilizar esa transcripción, vamos a utilizar simplemente el sonido palatal ya, ¿sí? Bien.
Yo no, 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 le vamos a trabajar ya los alófonos de entrada, obviamente. Vamos a trabajarlos porque vamos a hacerlo todo, porque estamos comparando, no lo estamos estudiando a profundidad, ¿sí? Igual nuestro conocimiento de fonética inglesa se lleva mucho el conocimiento de fonética en castellano, en español, ¿sí? Porque los sonidos son casi idénticos de cómo se escriben y cómo se pronuncian, ¿sí? Hay pequeñas excepciones que lo quiero ver cómo se lo llevan adelante con una pequeña transcripción que le voy a dejar, ¿sí? Pero más que nada quiero que tomen nota, clasifiquen, se den cuenta de estas cosas de que les voy hablando y también ustedes anoten qué cosas les llamó la atención como para comparar, ¿sí? Bien, del fonema an o n, ¿sí? Tenemos muchos alófonos, ¿sí? Pero más que nada alófonos de asimilación o alófono por contacto directo entre vocales o semivocales, más que nada, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, la N cuando está en posición inicial, tranquila, ¿sí? Nata, pena, ¿sí? Posición inicial significa que está al principio de una palabra o, en todo caso, ¿sí? De la primera sílaba. Tenemos pena, ¿sí? P, na. Entonces el na va ahí con el normal. Cuando la N está delante de la bilabiales, automáticamente se asimila a una M, un pato, ¿sí? Eh, también podría ser un barco, ¿sí? Eh, y bueno, hay cantidad de ejemplos con las bilabiales que ustedes pueden pensar, ¿sí? Pero fíjense, automáticamente, nosotros ya lo hacemos por naturaleza, ¿sí? Por inercia. La N esa, una M. Después, cuando tenemos una labio dental, ¿sí? Este caso sería la F, ¿sí? Un foro, ¿sí? Esa M se transforma aún más nasal, ¿sí? Por eso tenemos que hacerla así. No es simplemente un foro, un foro. No, es una M nomás similar. Un foro, ¿sí? Tenemos una N dentalizada, ¿sí? El mismo símbolo que utilizamos para dentalization, punto, punto. Te siente la dentalización acá también, ¿sí? Cuando tenemos sonidos algo palatales, ¿sí? Porque no es que decimos mancha, 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 ese cosito que sentimos como que se mueve mancha, vibra la N y hace como un pequeño ganchito, mancha. Ese es la aproximación, ¿sí? Y cuando tenemos velares, ¿sí? Se transforma en nuestra velar, ¿sí? Angustia, angustia, porque nos decimos angustia, angustia, no, angustia, ancla, ¿sí? Bien, espero que hayan tomado nota. Para el fonema ba, ¿sí? Tenemos dos alófonos. La ba para posición inicial, después de una pausa, después de un fonema nasal, bello, ¿sí? Ambos, cuando están en esa posición. El caso sería acá cuando tenemos una ba, ¿sí? Entre vocales, y todas las posiciones que no sean de una pausa a un fonema nasal, ¿sí? Robar, hablo, una batalla, batalla, ¿sí? Pa. Sentimos en esa producción, ese sonido, ¿sí? Bello, bello, ¿sí? Es cortita esa explosión de la B, bello, y hay explosión. En cambio, robar, hay posicionamiento de los labios, pero no decimos robar, sino explosiva, ¿sí? De ahí lo que viene la diferencia. Para el fonema da, ¿sí? Tenemos da dentalizada, ¿sí? Pero no solamente en esas posiciones, ¿sí? Sino que cuando está en posición inicial, ¿sí? Después de la pausa, después de un nasal o un lateral, ¿sí? Doble, doble, ¿sí? Doble, ¿ok? Anda, caldo. Pero, ojo al piojo, cuando tenemos una da, ¿sí? Entre vocales, y todas las posiciones que no son después de una pausa, un fonema nasal o lateral, se va a transformar en una da. Nada, madre, una dama. Fíjense en la palabra dado. La primera es una D totalmente dentalizada, da,
do, ¿sí? ¿Ok? Da, siente la fricción entre los dientes, do entre los dientes. Bien, para el fonema AO vamos a tener dos variantes. Bueno, el primero no es, o sea, no es que es un alfa, sino que es el fonema sin ninguna modificación, que es entre vocales y todas las posiciones que no son antes de un fonema dental, loro, alba, ¿sí? Es a clear L. Y después que tenemos esta L dentalizada, ¿sí? Alto, alto, aldea, ¿sí? Aldea, ¿sí? Aljibe. Digo, cuando ustedes dicen aljibe, aljibe, alto, ¿sí? Aljibe para abajo, como una L normal, alto, aldea. Los dentales no hacen que la lengua se levante, por lo tanto la L se dentaliza, ¿sí? Para lo que sería el fonema, ¿sí? Vamos a tener dos variantes. La G normal, ¿sí? En posición inicial, después de una pausa, después de un fonema nasal, gato, tango, ¿sí? Pero cuando la J está entre vocales y todas las posiciones que no son después de una pausa, un fonema nasal, vamos a utilizar ese símbolo. Pago, algo, una gata, ¿sí? Fue fuerte, ¿sí? Gato, en cambio, es gato, la articulación nomás. Pago, go, algo, ¿sí? Bien. Mm. Acá vamos a trabajar bien lo que sería la S, porque la S tiene bastante eh, cosas que ver, ¿sí? Vamos a tener más que nada que elegir bien. Nosotros tenemos el acento rioplatense, entonces nos vamos a quedar con esta S, ¿sí? Entre vocales, ¿sí? Y todas las posiciones que no sean antes de un fonema sonoro, ¿sí? Sol. Acá cuando aparezca un fonema sonoro, en vez de utilizar esta Z, nosotros nos decimos mismo, ¿sí? Decimos mismo también, pero en general solemos utilizar esta variación. Mismo, mismo, mosca, ¿sí? Las alas, las alas. No decimos las alas, la sala, ¿sí? Eso que nosotros decimos nos comemos las S, no es que la estamos comiendo las S, ¿sí? Lo que estamos haciendo lo estamos alofonitizando a otro. Esta S pasa a ser este sonido. Las casas, ¿sí? Las casas, las moscas, ¿sí? Esa pequeña, pequeña glotalización que se... ah, ¿sí? En otros lugares, sí, fíjense que en vez de decir, iba a decir las casas, perdón, ¿sí? O sea, que en toda posición inicial y antes de los fonemas sonoros va la S normal, pero ya cuando se esté sonorizando, digamos, ¿sí? Vamos a utilizar esta o una S por conseguir, pueden utilizarlo. Lo ideal sería esto para que estemos contextualizados al acento, ¿sí? Bien, quedó uno que me gustaría que nosotros lo trabajemos después de ver si aparece o no aparece, ¿sí? Que era la T, ¿sí? Porque más que nada la T aparece en dos situaciones. La T eh, pareciera D, ¿sí? Pareciera que está dentalizada, que es en posición inicial, ¿sí? Como tarea, tarea, ¿sí? Y la T normal, si es que estuviera, por ejemplo, entre vocales o en pausa, ¿sí? Entierro, entierro, como que baja esa explosión, ¿sí? ¿Ok? Más que nada por eso, ¿sí? Porque vamos a tener trabajando ese. Y la T no tiene más que esa clasificación, ¿sí? Tenemos una T entonces, que es así, y generalmente se lo utiliza como indistintamente, porque a veces se arrastra menos, se arrastra más, y ahí pareciera que está más explosiva o oclusiva que lo normal. Bien,
La tarea va a consistir en, va a ser tarea, no confundamos, esto va a ser tarea porque quiero ver cómo hacen. No va a ser assignment todavía. Si voy yo a la tarea, le voy a pedir una clasificación así, basado en este video, y ahí reciben unas transcripciones y una actividad de comparadas, ¿sí? Cómo enseñarían un sonido o cómo trabajarían en sonido basado en conocimiento, ¿sí? No simplemente porque creo que es mejor enseñar así, no. ¿Por qué le está costando esto a mis alumnos? ¿Sí? Y tiene una razón científica, ¿sí? Le está costando producir los sonidos largos en inglés porque en castellano no los hay. Entonces yo tengo que buscar la forma de practicar the lengthening of vowels with my students, ¿sí? ¿Por qué le está costando aprenderse, qué sé yo, el tema de por qué dicen yes y no yes? Y dicen, no, porque ven la Y y quieren pronunciar. No, también en proceso, ¿sí? De diptongos ahí, ¿sí? Entonces tengo que buscar la comparación de yes y palabras similares a eso, con diptongo, con otros similares en castellano que tengan el mismo diptongo, ¿sí? Para ser profesores de una lengua extranjera también tenemos que manejar cosas básicas de la lengua, de nuestra lengua materna, ¿sí? Y de sus clasificaciones. Hasta ahora no tocamos nada de reglas en generales, ¿sí? Simplemente puntualizamos, ¿sí? No entramos al mundo loco, ¿sí? Bueno, me gustaría que hagan la transcripción fonética y alofónica, ¿sí? De esto, alofónica nomás, entre corchete, ¿no? El autor estaba sentado en la oscuridad reescribiendo su novela cuando entraron cuatro gatos diciendo miau, ¿sí? Pueden hacerlo simplemente por palabras, ¿sí? Las pueden unir si ustedes creen que las unen y se arma mejor, como ustedes las leen en voz alta, ¿sí? También pueden ayudarse, por ejemplo, el autor, el au, un puntito, tor, el autor, ¿sí? Ahí termina, son dos palabras ahí, el autor. Con un puntito separan, entonces ustedes no se pierden. O el autor estaba, lo juntan todo y ven ahí ustedes cómo dividen en sílabas, ¿sí? El autor estaba sentado en la oscuridad reescribiendo su novela. Bien, no se confundan si es que ya están escribiendo en inglés, chequen, miren los apuntes de acá, ¿sí? Miren los diptongos, ¿sí? Eh, no es totalmente necesario los acentos, pero cuando ustedes van haciendo las palabras ya saben dónde está hecho todo, ¿sí? Así que bueno, una vez que terminen, ¿sí? Van a ir a la última parte del video y van a corregir. Así que ya cuando estoy diciendo esto, eh, suban por arriba y no se hagan trampas porque yo les voy a evaluar en esto, ¿sí? Acá tenemos la transcripción de esto, ¿sí? No todos los símbolos son necesarios, ya van a ver cuáles sí, cuáles no, ¿sí? Pero tenemos que intentar tener por lo menos similar al menos la separación en sílaba, ¿sí? El autor es, ¿sí? O el autor estaba sentado, no sentado, nomás sentado en la oscuridad, ¿sí? Bien. De igual manera, si es que cuesta mucho, ¿sí? Inténtenle comparar y darle sentido a lo que ven acá y lo que ven acá, ¿sí? Bueno, muchas gracias.